Universidad Nacional de Loja. Área de la energía, las industrias y los recursos naturales no renovables. Carrera de Ingeniería en Sistemas. Arquitectura de computadoras. Memoria interna. Integrantes: Joana Elizabeth Rivera Serrano, José Ángel Loja Jiménez. Docente: Ingeniero Freddy Agila. Módulo 6, Paralelo B. Semestre marzo-julio de 2014. En el presente video se tratará los siguientes puntos: introducción, memoria interna, memoria principal o RAM, características de DRAM, características de SRAM, memoria ROM, tipos de memoria ROM, tecnologías actuales de la DRAM, DRAM síncronas, capacidad o potencias de la memoria RAM y conclusiones. Introducción. La computadora, para ser realmente útil, necesita un lugar para mantener archivos de programas y datos relacionados cuando no se estén usando. El propósito de un sistema de almacenamiento es almacenar datos o información de forma temporal o permanente. Existen diferencias entre el almacenamiento permanente y el almacenamiento en memoria RAM. La información es conservada en los sistemas de almacenamiento permanente, cuando la computadora se apaga, mientras que la información almacenada en la memoria RAM se pierde cuando se apaga la computadora. Un ejemplo claro de este podríamos citar a la aplicación Paint, que viene preinstalada en el sistema operativo Windows. Cuando se procesa una imagen, simplemente se carga la memoria en la memoria RAM, es decir, no crea un autorrespaldo, a diferencia de otro paquete que es propio de Microsoft, que es Microsoft Word, ya que este crea archivos de auto guardado que permite, al momento de que llegara a existir un accidente o lo apagáramos a la computadora, un autorrespaldo que nos permita recuperar el documento que estábamos procesando. Memoria interna. Es aquella memoria de un ordenador donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la CPU están procesando o va a procesar en un determinado momento. Memoria principal o memoria RAM. Memoria RAM. La memoria principal o RAM, o sus siglas en inglés Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio en español, es donde el computador guarda los datos que se está utilizando para el procesamiento de información o para la ejecución de procesos. Esta memoria es de tipo volátil. Es posible leer y escribir datos en ella. Es de acceso aleatorio. Las palabras individuales de memoria son accedidas directamente mediante lógica de direccionamiento cableada interna. Es posible leer datos como escribir rápidamente nuevos datos en ellas. Estas operaciones se ejecutan mediante señales eléctricas. Las dos formas tradicionales son la memoria SRAM, que está basado en flip-flops mediante memoria estática. Es posible leer datos como escribir rápidamente nuevos datos en ellas. Estas operaciones se ejecutan mediante señales eléctricas. Las dos formas tradicionales son memoria SRAM, que está basada en flip-flops o memoria estática, y la de RAM, que está basada en transistores, que es la memoria dinámica. Las cargas almacenadas en transistores o capacitores. El acceso a la ROM también es de este tipo. Características de la memoria de RAM. Las memorias de RAM almacenan los datos como cargas eléctricas en condensadores. La presencia o ausencia de carga en un condensador se interpreta como el 1 o como el 0 binario. Los condensadores tienden a descargarse, por lo tanto las celdas de la DRAM deben refrescarse periódicamente. Ejemplo, la memoria RAM. Celda elemental de memoria de RAM. Como vemos en la imagen,
La línea de direcciones se activa cuando se va a leer o a escribir el valor del bit de la celda. El transistor actúa como un conmutador que se cierra, permitiendo el paso de corriente. Si se aplica tensión eléctrica a la línea de direcciones, se abre o no fluye corriente, cuando la tensión aplicada es nula. Para la operación de escritura se aplica un valor de tensión en la línea de bit. Un valor de tensión alto representa un 1 y una tensión baja representa un 0. Se aplica entonces una señal a la línea de direcciones, permitiendo que se transfiera carga al condensador. Para la operación de lectura, cuando se selecciona la línea de direcciones, el transistor entra en conducción y la carga almacenada en el condensador es transferida a la línea de bit y a un amplificador detector o amplificador de lectura. Este amplificador compara la tensión de condensador con un valor de referencia y determina si la celda contiene un 1 lógico o un 0. La lectura de la celda descarga el condensador, cuya carga debe restablecerse para completar la operación. Aunque la celda de RAM se usa para almacenar un solo bit, 1 o 0, es un dispositivo esencialmente analógico. El condensador puede almacenar cualquier valor de carga dentro de un rango, y su comparación con un valor umbral determina si dicha carga se interpreta como un 1 o como un 0. Características de la memoria SRAM. La SRAM es más rápida y costosa. Se le utiliza para memorias cachés. Mantiene sus datos mientras se encuentra alimentada mediante la corriente eléctrica. La estructura típica de una celda SRAM está compuesta de 4 transistores que se encuentran conectados de forma cruzada, produciendo estados lógicos estables. Ejemplo, la memoria caché. En la figura vemos que la memoria SRAM consta de 4 transistores, T1, T2, T3 y T4. Estos están conectados en una configuración cruzada que produce estados lógicos estables. En el estado lógico 1, el punto C1 está en alta y el C2 está en baja. En este estado T1 y T4 están en corte y T2 y T3 están en conducción. En el estado lógico 0, el punto C1 está en baja y el C2 en alta. En este estado T1 y T4 están en conducción y T2 y T3 están en corte. Ambos estados son estables y se mantienen mientras estén alimentando la celda con una tensión continua de corriente directa. A diferencia de la DRAM, no se necesita refrescar el dato para mantenerlo. Al igual que en una celda de RAM, la línea de direcciones en la SRAM se emplea para abrir o cerrar un conmutador. La línea de direcciones controla, en este caso, 2 transistores T5 y T6 cuando se aplica una señal a esta línea. Los 2 transistores entran en conducción, permitiendo la operación de lectura o de escritura. En esta operación de escritura, el valor del bit deseado se aplica a la línea B y su complemento se aplica a la línea B complementada. Esto fuerza a 4 transistores T1, T2, T3 y T4 al estado apropiado. En una operación de lectura, el valor del bit se lee de la línea B. Memoria ROM. Read Only Memory. La ventaja de una ROM es que el programa o los datos estarían permanentemente en memoria principal y nunca sería necesario cargarlos desde un dispositivo de memoria secundaria. Es una memoria de solo lectura, es una memoria no volátil, es decir, no requiere de una fuente de alimentación para mantener memorizados los valores de los bits. Una ROM se construye como cualquier otro chip de circuito integrado, con los datos cableados en el chip durante el proceso de fabricación. Es un sistema de memoria que almacena información de forma permanente. Ejemplo de este tipo de memorias se encuentran las flash memory. Tipos de ROM. PROM es un tipo de memoria programable y solo se puede grabar una vez. El proceso de escritura se lleva a cabo eléctricamente y puede realizarlo el suministrador o el cliente con posterioridad a la fabricación del chip original. Las PROM proporcionan flexibilidad y comodidad. EPROM
es un tipo de memoria borrable y programable. Antes de la operación de escritura, todas las celdas de almacenamiento deben primero borrarse a la vez. Este proceso de borrado puede realizarse repetidas veces. Cada borrado completo puede durar hasta 20 minutos. Las EEPROM pueden modificarse múltiples veces. Son más costosas que una PROM, pero tienen la ventaja adicional, la posibilidad de actualizar múltiples veces su contenido. Ejemplos de este tipo de memoria se encuentran las tarjetas de video, tarjetas de sonido, etc. EEPROM es una memoria de solo lectura. Es aquella en donde se puede escribir en cualquier momento sin borrar su contenido anterior. Solo se actualiza el byte o bytes direccionados. Es volátil. Ejemplo de este tipo de memoria se encuentra el ROM BIOS. Memoria flash, denominada así por la velocidad con la que puede reprogramarse. Aquellas en las que se puede borrar rápidamente la información en cuestión de segundos. Tecnologías actuales de la DRAM. Se preveía que la tecnología DDR3 pudiera ser 2 veces más rápida que la DDR2, y el alto ancho de banda que prometía ofrecer DDR3 era la mejor opción para la combinación de un sistema con procesadores Dual Core, Quad Core y Hexa-Core, 2, 4 y 6 núcleos por microprocesador. Las tensiones más bajas del DDR3 estaban entre 1,5 voltios frente a 1,8 voltios de DDR2. Ofrecen una solución térmica y energética más eficiente. Teóricamente, se dice que el DDR3 podía transferir datos a una tasa de reloj efectiva de 800 a 2600 MHz, comparado con el rango del DDR2 de 400 a 1200 MHz o 200 a 533 MHz del DDR. Existen módulos de memoria DDR y DDR2 de mayor frecuencia, pero no estandarizados por JEDEC, Conjunto de Ingeniería de Dispositivos Electrónicos. DRAM síncronas. DDR SDRAM, memoria síncrona, envía datos 2 veces por cada ciclo de reloj. DDR2 SDRAM son una mejora de las memorias DDR que permite que los buffers de entrada y de salida trabajen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiéndole que en cada ciclo de reloj se realicen 4 transferencias. Se presentan en módulos DIMM de 240 contactos. DDR3 SDRAM se lo considera como sucesor de la actual memoria estándar DDR2 y DDR3. Se trata de un tipo de memoria RAM recién desarrollado. Se ha puesto en el mercado los primeros modelos con frecuencias de 1066 MHz y 1333 MHz. Capacidad o potencia de la memoria RAM. Capacidad de almacenamiento. Está entre 128, 256 y 512 MB o 1 GB. Velocidad de transferencia. Desde 200 MB por segundo hasta 2133 MB por segundo. Ancho del bus. De 8 bits hasta 512 bits. A continuación les mostramos una tabla en la que se encuentran los estándares de memoria DDR3 que actualmente están en el mercado. Para lo cual la tabla mostrará el nombre estándar, velocidad del reloj, tiempo entre señales, velocidad del reloj de entrada y de salida, datos transferidos por segundo, nombre del módulo, la máxima capacidad de transferencia. Ejemplo: el nombre estándar DDR3 1066, velocidad del reloj 133 MHz, tiempo entre señales 1 nanosegundo, velocidad del reloj de entrada y de salida 532 MHz, datos transferidos por segundo 1066 millones. Nombre del módulo PC3-8500, máxima capacidad de transferencia 8530 MB por segundo.
y así cada uno de los estándares de memoria DDR3 que podemos encontrar en el mercado. Bueno, a continuación explicaremos el funcionamiento de la memoria ROM y la memoria RAM dentro del computador, así como también el proceso de arranque de la computadora al momento que la encendemos. Bien, como ya sabemos, el área de trabajo de la computadora es la memoria RAM. Es decir, es ahí donde se cargan todos los datos e instrucciones que permiten la ejecución de un programa. Para realizar cualquier instrucción o cualquier operación, primero accede a la memoria RAM para obtener los datos. La memoria realmente está formada por un conjunto de celdas que están almacenados en una placa, que normalmente se denominan módulos DIMM, porque las placas se hallan colocadas en ambos lados de la tarjeta. Cada una de esas celdas o posiciones tienen un número y una dirección que las identifica de una manera única. Este tipo de memoria RAM se conoce como memoria de acceso aleatorio, porque el tiempo de acceso a cada una de estas posiciones está representadas por estos buzones. El tiempo de acceso a cada uno de ellos es exactamente el mismo, es decir, se puede acceder a la posición 1 como en la posición 1024 de la memoria en el mismo tiempo de acceso. Esa diferencia de posición no se refleja en el tiempo de acceso de la memoria, y estas posiciones lo que almacena son bytes de información, y cada byte tiene asociado pues una de estas direcciones, de manera que después de que la compilador la interprete, puede tomarlo como en la interpretación de nuestro programa, como un valor numérico, como alguna codificación que corresponde a caracteres, codificaciones que corresponden a colores, como por ejemplo en una imagen, o sonidos dentro de un fichero de audio. Pero esta memoria es volátil. Cuando apagamos la computadora, toda la información se nos pierde si no lo hemos almacenado. Entonces, ¿qué es lo que hace el ordenador para poder arrancar cuando está apagado? Pues tenemos un área especial que se conoce, o una memoria especial que se conoce como memoria ROM, que aparece aquí al lado del procesador en la imagen, que contiene un conjunto básico de instrucciones de arranque. Cuando encendemos el ordenador, el CPU acude a esta memoria muy especial para que empiece a hacer el chequeo de los dispositivos, para que vea qué memoria tiene, qué tipo de tarjeta, el disco duro donde está, y a partir de ahí accede a un área especial del disco duro donde se encuentra instalado el sistema operativo. Directamente carga esas instrucciones del sistema operativo dentro de la memoria RAM. Hay que recordarnos que para que funcione el sistema, la computadora tiene que estar cargada todos los datos e instrucciones en la memoria RAM. Bueno, y una vez que estas instrucciones están cargadas, esas instrucciones del sistema operativo, el procesador accede a ellas para cargarlos a la máquina, para que espere las peticiones por parte del usuario. Bueno, en definitiva, la memoria es un espacio de trabajo donde el procesador, la computadora, almacena todos sus datos e instrucciones para poder trabajar. Y es necesario unos componentes adicionales
una memoria ROM que es la que va a contener las instrucciones básicas o elementales para el arranque del ordenador cuando éste se encuentra apagado. Bueno, esto es lo que podemos explicar acerca del funcionamiento de la memoria RAM y la memoria ROM, así como también el proceso de arranque del computador utilizando la memoria RAM y la memoria ROM como son sus componentes más importantes para que éste llegue a funcionar al momento de arrancar. Conclusiones. Todas las instrucciones, programas y procesos que son ejecutados en la PC deben pasar por memoria RAM. Asimismo, se la utiliza como espacio de trabajo del sistema operativo. La memoria RAM es uno de los dispositivos que determinan no solo el funcionamiento correcto de la PC, sino también la capacidad en la velocidad de transferencia y proceso de datos. La memoria RAM es más rápida para la lectura que la mayoría de las memorias ROM, razón por la cual el contenido de la ROM se suele traspasar normalmente a la memoria RAM, desde donde es leída cuando se utiliza. La memoria ROM, por su característica de no volátil, sirve para almacenar datos permanentemente, es decir, es ahí donde se guardan programas del sistema operativo, programas de control como encendido y apagado del computador. La memoria RAM sirve para la ejecución de programas de usuario, mientras que las memorias ROM servirán en un futuro para almacenar programas a bajo nivel para el control del dispositivo. A continuación se muestran las fuentes de información que se ha utilizado para realizar este presente video tutorial. Agradeciéndoles por su visita, esperando les sirva de gran ayuda. Gracias.